día, querido, ¿cómo va? Mira vos quién llegó. Se tomó en serio el laburo, finalmente. Qué cosa. Y me tomé unas vacaciones y me fue mal. Sí, me dijo, ¿cómo te fue mal? Y porque la primera semana estuve con fiebre y laringitis. Y la segunda semana intoxicado. Así que ¿Y ves? ¿Qué fue lo que te pasó? Dios te castigó. No, sí, claro. Yo creo que sí. Dios y Porta te castigaron. No, tremendo. Claro, venía a 200 kilómetros por hora. Paré a 0 y me bajaron las defensas. Te estrellaste. Sí. Y bueno, ¿Y vos? ¿qué le vas a hacer? ¿Ahora estás bien? Sí. Estoy bárbaro. Ya volvió acá y está bárbaro. ¿Vos bien? Bien, todo bien. ¿Qué se cuenta? Te extrañé, che. Que yo también te extrañé, boludo. Te extrañé. Parecían dos almas en pena. Por eso hoy cuando escuché Aparte teníamos a nuestro hijo en común, ahí yendo como bolas sin manija, de un lado para el otro. Escuchame una cosa, Moldaski, sí. Mirá cómo te extrañé, que hoy, por ejemplo, cuando escuché tu voz en el desembarco, me emocioné. ¿Te emocionó? Sí. Se le canchó una lágrima. Sí, me emocioné. ¿Te gustó el tema? Está bueno el tema. No, la verdad que no. Está bien. La verdad que no, la verdad. Déjalo así. La verdad que no. No habrá otra persona para hacer el pase acá. Bueno, esperá, escúchame, no te vas a ofender. No, Lo ¿cómo me voy a importante ofender? es que te diga la verdad. No, Está bien. ¿Qué querés, que te mienta? No, por eso. Vos le gustás, pero el tema no. No, el tema este no. Es muy charutero. El desembarco. ¿Cómo charutero? Es para apretar, ¿entendés? Y es para sí, el beso. para chapar, está bien. Pero el tema que vos propusiste, no, es muy... Es de charú, muy. Muy charutero. Sí, además vi el video. Y el video yo no lo vi. Bueno, tremendo. Y bueno, por eso. Y bueno, está bien. Pero escúchame, ¿qué? Igual ¿Vos? te quiere, ¿no? ¿Lo querés igual? Sí, obvio. El amor está intacto, Jorge. Yo también a él, aunque no crea en el cambio climático. Escuchame una cosa. ¿Qué será el enojo político? La bronca, el basta, el golpeo la mesa, estoy harto de los políticos. ¿Eso? Sí, es probable, ¿no? Ahora, estaba viendo la importancia y los peligros del enojo político. Está en línea Luis Ignacio Brusco, autor del libro El cerebro político, decano de medicina de la UBA, médico, neurólogo, psiquiatra, filósofo y experto en el estudio de Alzheimer. Y amigo nuestro. Y amigo de la casa, ¿cómo no? Brusco, ¿qué tal? Acá Feynman y Granata, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de hablar con ustedes. Bien. Cuéntenos, ¿qué es el enojo político vinculado al voto y al cerebro de la gente? El enojo político tiene arraigado dos procesos, el enojo en sí mismo y también un proceso medio peligroso que es el de la venganza, que tiene que ver con que ese enojo es tomar el veneno que queremos dar al otro, pero lo tomamos nosotros, y eso, la venganza realmente es muy problemática. Obviamente sabemos claramente que cuando hay una grieta hay enojo, cuando hay una discusión hay enojo, es muy difícil encontrar grupos humanos que no tengan una grieta, e incluso grupos de simios, de chimpancés o bonobos, que son los animales que los preceden, tienen sus diferencias, tienen sus grupos tribales que hacen que se vayan marcando diferencias. De hecho, nosotros siempre decimos, cuando River se fue al descenso, los de Boca se sentían medio problematizados, porque el hincha de Boca, sin el contrario, es complejo. Bueno, la vida un poco transcurre así, en una instancia primitiva, muy instintiva, pero que si se aumenta es riesgosa. Es riesgosa en varias cosas. Es riesgosa primero en la toma de decisiones, tanto inmediata como a largo plazo. Es riesgosa en las relaciones interpersonales, y es riesgosa porque muchas veces, si ese enojo se prolonga, puede implicar dos cosas: violencia emocional y o física, y también problemáticas para sí mismo. ¿Cuál es problemática? Tomar decisiones erróneas, pero además hay un estudio muy interesante que muestra que de los accidentes vasculares cardíacos no obstructivos, es decir, las personas que no tenían nada y se infartaron, el 80% son en situaciones de enojo violento, es decir, esas discusiones violentas que se generan muchas veces por cuestiones de otro tipo, pero muchas veces mucho más cercano a la elección por cuestiones electorales. ¿Y qué pasa con eso cuando sucede en una elección, digamos? ¿Qué tipo de decisiones se toman y por qué?
La toma de decisiones es una elección cuando más se va acercando, se va transformando en una elección más inmediata y donde vamos a tener tres grandes sesgos. Están los sesgos de las creencias, que tiene que ver con basarnos en el pensamiento previo. Está el sesgo de dispersión cognitiva, que tiene que ver con tomar decisiones a partir de pocos datos o de muchos datos también. Por ejemplo, tener un pensamiento muy inductivo, un vecino mío vota tal y yo voto porque toma mi vecino. O lo inverso, hay mucha información y no puedo concluir una información concreta. Y lo que se llama distorsión cognitiva, que tiene que ver con cosas que son más viciosas en cuanto a la rapidez en la cual producen y que son bastante sensibles a los que llamamos personas que están con tendencia a lo que se llama descuento hiperbólico, es decir, que tomar una decisión rápida para el placer repentino sin pensar a largo plazo. Esto es un tema muy muy importante, muchas problemáticas en la economía. Pero dentro de esos sesgos que son de la distorsión, está el anclaje, que es, por ejemplo, dejarse llevar por la primera impresión que tuvimos ese día, por ejemplo, el día de la elección. Entonces, la primera impresión que nos pasó ese momento, sea un mensaje, sea un mismo político que está votando, etcétera. El otro que tiene que ver con el último informado, digamos, la última información que recibí y voto otra vez de esa información o tomo una decisión. No, esto se dan todos los procesos de toma de decisiones. O el proceso de repetición, cuando las cuestiones se repiten, este es un proceso que todos conocemos muy implementado, muchas veces en forma nefasta. La repetición, miente, que algo quedará, también es una cuestión, o di la verdad también, ¿no? Que es algo que dará, ¿no? Es decir, la repetición es un mecanismo que hace que las personas puedan tomar información y a partir de eso tomar decisiones. Por lo cual, una decisión, una información repentina, primera, otra que tenga que ver con la última o la repetición, son riesgos importantes. Y otro que tiene que ver también con el anclaje con lo que se produce cuando se produce decisión por arrastre, porque muchos votan a ese, yo también lo voto, por ejemplo, ¿no? Eso también es otra distorsión cognitiva. O sea, al momento de votar, Luis, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde, porque indudablemente en ese momento se van a generar una alteración en la toma de decisión, estadísticamente hablando, ¿no? Indudablemente, y mucho más si se enoja mucho, y mucho más si se enoja con venganza. El que vota con venganza claramente no está votando por su propia decisión, sino está votando por un placer inmediato que produce la venganza, que es muy riesgoso, porque la venganza a corto plazo produce satisfacción, pero individualmente y mucho más grupalmente produce muchos problemas. Y además mucho más cuando se trata de una elección presidencial, ¿no? Donde está en juego digamos, el camino del país durante los próximos 4 años. Y es el momento crítico, creo que es el momento más importante de la democracia que sucede cada 4 años. Indudablemente ahí es un punto altamente referencial donde hay que reflexionar y usar el pensamiento racional, sabiendo claramente que cuanto más consciente es uno de los que tiene sesgos, más son las posibilidades de actuar correctamente, ¿no? Sin sacrificar su propio pensamiento a largo plazo, su propio beneficio a largo plazo. Explíquenos qué es el sesgo de confirmación y qué pasa con el sesgo de confirmación en una elección en la cual todos intentan convencer al votante. El sesgo de confirmación es un sesgo en el cual valoramos como más certero a lo que se adecua a nuestro pensamiento previo, es decir, a lo que se corresponde más al pensamiento tribal o de creencias o ideas imaginarias. Yuval Harari le puso un muy buen nombre a eso que se llama pensamientos imaginarios o ideas imaginarias que se va creando en la sociedad, que pueden ser religiosas, no siempre son políticas, no pueden ser religiosas, pueden ser creencias morales, éticas, o también identificaciones tribales, grupales, que tengan que ver con por qué en regiones diferentes, en Argentina esto se da mucho, se vota tan diferente, ¿no? Y eso tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la identificación de nuestros grupos, pero además esa identificación tiene que ver con un trabajo previo, cultural previo. Entonces a veces uno va a votar aseverando lo que quien más se identifica desde el punto de vista afectivo, religioso, físico, etcétera, y no quizás por las ideas. Hay una frase, no sé si no la dijo usted, que nadie toma buenas decisiones cuando está enojado.
Y la decimos mucho en general, sí, es permanente. Yo hoy la he dicho, pero no es una frase indudablemente mía. Cuando uno está enojado, ahí claramente se produce una desertividad, es decir, claramente no va a ser asertivo la toma de decisiones. Ahí se produce un riesgo cuando uno está enojado, que es el tema de la venganza, que la venganza es muy tramposa porque dispara un sistema emocional de recompensa. El mismo que nos produce placer cuando nos va bien en alguna cuestión, o cuando generamos un deporte, jugamos un deporte que nos gusta, o ganamos nuestro equipo gana un partido, etcétera. Ese mismo se dispara cuando la venganza es concretizada. El problema es que eso individualmente es problemático porque sucede muy poquitito, es como ir al casino. Generalmente uno pierde, solamente sucede una vez, todo el resto se perdió. Eso individualmente y socialmente es muy problemático. Ahora sí es cierto que los procesos de venganza son procesos distintivos que están ya presentes en los animales, es decir, que no es un proceso del Homo sapiens, por lo cual es un proceso que tiene que ver primariamente con lo que llamamos supervivencia, es decir, muchas veces animales que no tienen este instinto pueden incluso desaparecer como especie, pero si ese instinto, como muchos los distintos, se exacerba, genera grandes riesgos para la posibilidad de la vida cotidiana, el desarrollo e incluso la salud. Si tuviera que porcentuar lo emocional en el voto, ¿qué porcentaje diría que tiene? En el voto inmediato, vamos a ser arbitrarios, ¿no? Pero es mucho más el inconsciente, lo que Kahneman llama el pensamiento implícito, es decir, que es 70-80% del inconsciente. A largo plazo vuelve a ser muy importante lo implícito, lo inconsciente, siempre obviamente dominado por la racionalidad, y a mediano plazo, que tiene menos variables, es más consciente, por lo cual el voto, a medida, por eso siempre digo, a medida que se va acercando el momento electoral, en ese momento claramente se va haciendo más inconsciente el voto y está muy susceptible y muy posible de vulnerar a partir de los sesgos y conocer los sesgos, ¿no? Digamos que el voto duro siempre va a votar de la misma manera, no importa Exacto. Lo que pase con el candidato. Ese es a largo plazo, porque dijimos, a largo plazo claro. es implícito, es inconsciente. Claro. A corto plazo pasa que se emparejan dos tomas de decisiones totalmente diferentes, que son el de largo plazo y el de corto. Porque el de largo plazo es inconsciente y el de corto plazo también. El tema que de corto plazo va a pasar, por ejemplo, una elección que hubo ayer, ¿no? Que fue cabeza a cabeza. Claramente ahí el manejo inteligente del voto rápido es el que define esa elección. El voto, y es un manejo muchas veces basado en sesgos, en cuestiones inconscientes, o en cuestiones que emocionen o que tengan que ver con no siempre que uno habla de lo inconsciente habla de lo malo, ¿no? Quiero decir, dejar aclarar esto, ¿no? Ahora, decir, Luis, tiene que ver con... muchas veces se dice que cuanto más cerca está el momento de la elección, la gente, o mucha gente, se vuelve más conservadora. ¿Eso es cierto? Sí, hay una tendencia, que es otro sesgo que no lo comenté, que es el del avestruz, que es evitar lo nuevo. Es decir, es un sesgo muy conocido que se da en los supermercados, por ejemplo, cuando uno evalúa en forma de compra cómo se manejan las personas en los supermercados, se ven dos cuestiones. Siempre eligen el mismo tipo de góndola para ir para el mismo lado las personas cuando se la va a repetir una conducta, y siempre compran los mismos productos. Si esa persona se lo hace hacer más rápido, eso va a ser todavía mucho más acentuado, por lo cual la tendencia a ser conservador es muy claro. Y por otro lado también, esto también lo dijo Kahneman en otro paper muy importante, que tiene que ver con que lo que es nuestro, que es eso, que es lo que conocemos, tiene mucho siempre más valor que lo desconocido. Desde los objetos personales, por eso nos cuesta tanto deshacernos de los objetos personales, hasta cuestiones ideológicas que tienen que ver con a quién adherimos afectivamente o a quién conocemos más. Entonces esa cabeza del avestruz, evitando lo nuevo, es muy común y se da muy fuertemente, muy cercano al momento electoral. ¿Y por qué el indeciso es indeciso? Bueno, hay factores que tienen que ver con los tipos de personalidad, que es otro tema, donde obviamente siempre hay sesgos, pero hay características de las personas. Entonces hay personas que tienen personalidades que se llaman lógicas pertinentes. Lógicas pertinentes significa que pienso mucho lo que hago, pero en forma normal. Pertinente significa que soy una persona normal, pero soy muy pensador y desconfiado. Esa persona, si después
se agranda ese tipo de manera de ser, pasa a tener rasgos obsesivos. Y si se agranda, pasa a tener un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que pasa es que estamos hablando de personas normales. Entonces son personas que son lógicas pertinentes, que siempre empiezan el voto, y su nivel de desconfianza está más acentuado que el resto de la población. En las personas que están basadas en las creencias, el nivel de desconfianza claramente es menor. Pensemos en lo religioso, por ejemplo, o en un equipo de fútbol, etcétera. Es difícil cambiar de esos procesos que están arraigados. Ahora, hay personas eclécticas, que en ese caso totalmente diferentes, con esas personalidades normales, lógicas, que son de pensar más, y son maneras de ser de personas diferentes. Muy interesante. Gracias, Luis, por la comunicación, muy interesante. Un abrazo mucho, tema. Luis. Luis Ignacio Brusco, quien hablaba, decano de Medicina de la UBA, autor del libro El cerebro político. Exactamente. Bien, es increíble, ¿no? Cómo funciona la cabeza con esas cosas. Nada puede salir demasiado bien, ¿no? Todo puede fallar, sí, claro. Puede fallar. Lo que muchos analistas dicen es que, y mucho más en esta elección, viste que hay muchos fanáticos, ¿no? Sí. De un lado y del otro. Sí. ¿No? Dicen que mucha gente va a pensar su voto a medida que se vaya acercando las elecciones. O sea que esa bronca, ese hastío, ese decir, basta, me tienen todos podridos, qué sé yo, qué sé cuánto, voy a votar a tal, después lo van a pensar, qué sé yo, dicen algunos, no sé si es cierto o no. No sé, a mí lo del indeciso me parece raro siempre. No, porque es muy difícil. Vos podés estar indeciso entre, suponete, votar a Juntos o votar a los K. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo podés estar indeciso? Hay mucha gente que como no le importa nada la política, nada. Eso está bien, lo bien que hacen. Entonces, claro. Los indecisos yo creo que están ahí, ¿entendés? Porque como no le importa nada, le da lo mismo. O le parecen todos malos. Sí, exactamente. Le parecen todos malos, todos iguales. A mí me parece preocupante, por ejemplo, que en Chubut, por ejemplo, ayer hubo 10% de voto en blanco. 10. Sí, alto. Y hubo una gran cantidad de gente que no fue a votar. En la última elección creo que fue a votar el 73 en Chubut, ¿no? Sí. Y creo que ahora apenas si llegó al 65%. Sí, igual pensemos que estas son las PASO, ¿no? Claro. O sea que, digamos, no, la gente intuye con razón. Pero ayer se elegía gobernador. No, en Chubut sí, te digo en general. Pero digo, si se repitiese el escenario de Chubut, trasladado a lo nacional, está bien, yo entiendo que son las PASO, pero también el voto es obligatorio. Sí, igual también, viste que complicaron cada vez más lo del voto obligatorio. Porque antes vos tenías el DNI y te ponían un sello en el DNI. Ahora te dan un papelito. Sí. ¿Alguien cree, sinceramente, que uno puede guardar el papelito? Bueno, porque se suponía que ese papelito lo tenías que guardar y te lo iban a pedir ante cualquier trámite. Pero vos pensás, te pidieron nada. ¿Vos guardaste el papelito alguna vez? Siempre. Bueno, pero vos sos una persona rara. Bueno, no, raro no. Alguien normal. ¿Vos guardaste el papelito, Rolo? Porque a mí no. No, yo tampoco. Bueno, no me digas que soy un tarado. No, dije tarado, dije raro. ¿Vos tenés todos los papelitos de las últimas elecciones? No, todos no, los voy tirando. Bueno. ¿Qué va a coleccionar los papelitos? Bueno, por eso. ¿Y por qué los vas tirando? ¿Cuánto tiempo hay que guardarlo? No sé, 20 años. No puede. 2 años. Un papelito es una cosa del pasado. No, pero escúchame, ya lo sé que es del pasado, pero escúchame, si te dicen que ante un trámite administrativo vos lo vas a tener que mostrar, si no lo guardo, ¿qué quieres que haga? Mirá si me lo llegan a pedir. ¿Y te lo pidieron alguna vez para algo? Nunca, claro, no. Con lo cual nadie lo guarda más. Nunca. ¿Pero cuánto tiempo lo guardo? Lo guardo 2 años. Cuando voy a votar la próxima vez, tiro. El anterior. Claro. ¿Y los 2 años en la billetera? Sí, es un Yo hago lo mismo. ¿Vos, Buflet, también lo guardás? Hago lo mismo. Y viste, Buflet, está bien. Por la duda, si no me cuesta nada. Hay un sobrecito, un pedacito de la billetera. Un troquel te dan. Un troquel, listo, queda ahí adentro. No pasa nada. Por las dudas. ¿Qué troquel? Yo lo tiro a la mierda el papelito. Bueno. Nunca me lo pidieron, debo reconocer, pero por las dudas, si me lo piden, ahí lo tengo. Bueno, pero entonces que digan que ir a votar es optativo.
¿Viste? Y bueno, te lo hacen mira, obligatorio. Técnicamente más o menos, Bueno. es. más o menos, porque finalmente no pasa nada. No, ese es el problema. Que, por ¿Hay una ejemplo, multa? ¿De cuánto la es la multa? chanchada que hicieron en Córdoba, ¿no? Diciendo, el voto es obligatorio, pero igualmente no va a sí, haber que ningún se tipo de borró todo el sanción. mundo. Bueno, Sí, sí. eso fue una chanchada. Sí. Eso hicieron Bueno, a pero eso fue una propósito. operación, está bien. Claro, bueno, por eso. Sí, sí. No sé. Bueno, un día mándame tus papelitos. El álbum con los ¿Querés que papelitos. te el álbum? Bueno, yo te voy a mandar la foto. El álbum cuando de va- los papelitos. No tengo álbum de papelitos. Sí, tenés, No, no, sí, la tengo, verdad. no tengo. Hay que pegarlos en una libretita y guardarlos para siempre. No. En una libretita rosa. Lo que que antes yo iba, ahora ya no lo hago más, ¿no? Pero durante muchos años iba al cuarto oscuro y me llevaba la boleta de todos los partidos políticos. Me gustaba ¿Para qué? tenerlo de recuerdo. Mirá. Sí, yo también me llevaba, sí. Tenerlo de Pero no recuerdo. tenés otro recuerdo, boludo, más lindo. Más lindo. ¿Qué es el único recuerdo de guardar la boleta de ¿Y qué sé Guillermo Moreno, por Y, ejemplo? pero qué sé yo. Uy. Siempre Si vos me decís lo uso de papel higiénico, No, yo te pero entendería. periodísticamente vale la pena. Porque pasan unos años y Claro. después te dicen, no, porque yo no. Y ¿sabes qué? Mostrar la boleta Te encontrás con cada apellido. en la tele. Ahí Y tiene otro collage con las es boletas. raro. Tiene Chamison Ahí Dark con tiene la un nueva collage. fuerza. Claro, Escúchame, Chamison Dark. escúchame. Guardé ¿Qué? la boleta cuando Alberto Fernández estaba en la lista de Cavallo Vélez. Ah, mira, Mirá, claro, Mostrar acá en eso Capital. televisión claro. era maravilloso. Claro. ¿Sabe lo que claro. garpó eso? Mirá. Bueno, ahora Ay, hay Dios 27 santo. para guardarte ahora. Qué No, persona ya no rara. guardo más. Ya no guardo más. Qué sé yo. No, trata de tener otros recuerdos, alguna foto. Qué sé Voy a tener de recuerdo el tema que sugeriste hoy. yo. El tema fumón. El tema fumo. Ponelo. Lo que está buenísimo. Pero esto no es para buenísimo. desembarco. No, este es un tema para agarchar. ¿Cómo que no? Poesía. No es. No. Es para dar el primer beso. Esto no es Jorge. para garchar. No. El profesor en aprietes se llama Willy Laborde. A ver. ¿Qué opinas? Esto es. Y se complica. Se complica. ¿Qué es Willy esto? Es todo más para, ¿qué te puedo decir? Para el post desembarco. Esto es post primer beso. Post primera vez. No, esto nos puede acompañar hasta el restaurante, ponele, en el auto. Ponele, viste, pero tampoco. Había una película, no sé si te acordás, de Woody Allen, que los tipos salen a comer con una mina, ¿no? Están caminando por la vereda, no, antes de ir a comer, y le dice a la mina, mira, ¿por qué mejor no vamos y garchamos ahora? Porque vamos tan nerviosos. Y después venimos a comer, ¿me entendés? Claro. Muy, Claro. muy pragmática. Y tiene lo suyo, es práctico. Está bien. Qué romántico todo. Sincerémonos. No me acordaba de ese diálogo. Sueños de un seductor. Qué grande. Es buenísimo. Ay, Dios santo. Bueno, Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a juntar todos los papelitos que encuentre en la casa y te los voy a mandar. Bueno. Si tenés algún recuerdo más lindo. dale. Bueno, chao. Mañana Chao. viene Moldaski, ¿no? Ay, ¿cómo no va a venir? Sí. ¿A dónde va mañana? ¿Acá o allá? No sé, acá o No, los martes viene acá, los martes viene acá. Los martes allá. Exactamente. Sí. Los viernes allá. Bueno. Bueno, bye. Chao.